Arrancamos, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos un martes más. En este horario, 5 minutos de las 8 de la noche, hacemos Agenda Central por Radio Universidad con la conducción de Silvita Rosques. ¿Cómo estás? Hola Nieves, muy bien, a pesar del frío. Mucho frío, ¿no? Mucho frío. Sobre todo para los que llegan. Sí, ¿no? Y para los que tienen menos condiciones que otros como para poder sobrellevar pero el frío. hay que disfrutarlo si podemos. Sí, Claro, sí claro. podemos, no todos lo pueden hacer, así que bueno, la verdad que contentas una noche más, un martes más acá en Agenda Central. Creo, si no me equivoco, que vamos en el 7º año. Wow. No lo sé bien, tengo que ver. Hay que buscar. Hay que buscar eso. El ¿no? archivo. Usted Hay que buscar el archivo. que es de los archivos, Voy a mi buscar el querida amiga. archivo. Yo creo. Bueno, nos salió un dato, ¿no? Bueno, no, la verdad que estamos en una realidad tan compleja y como recién dije, nos solidarizamos con el pueblo venezolano, ¿no? Porque lo que están viviendo, creo que no hay palabras, nada, solamente acompañarlos, más allá de lo que nos pasa como país. Que hemos decidido en este programa no hacer una editorial exclusiva, sino la vamos a hacer desde la charla, porque nos parece que le va a poner una dinámica distinta, porque si no son demasiadas pálidas. Y enseguida voy a empezar a largar títulos que no quiero. Claro. Pero bueno, ¿qué estamos por trabajar hoy acá en Agenda Central? Recién dije que está con nosotros Rosana Noff, que la conocen mucho, y también con Carlos Zetar Celarayán. ¿Por qué están ellos hoy acá? Bueno, Rosana viene siempre, pero ¿por qué el equipo que se formaliza en este programa acá tiene que ver con una actividad que vienen desarrollando CONICET, la universidad, acá participa también la Universidad de Avellaneda, la legislatura provincial, la Facultad de Derecho de la UNT, claro. Que ya les van a explicar mejor los actores principales de esto, tienen que ver con una propuesta de un workshop sobre derechos humanos que se viene desarrollando en la Honorable Legislatura de Tucumán desde el año pasado. Y la propuesta fue que a partir de esos días de trabajo, que son muy intensos, se pueda hacer un libro con las distintas voces. Y bueno, se presentó, en estos momentos están trabajando todos a full en la legislatura, pero ayer se hizo la presentación de este libro que los tucumanos y el país tenemos que tener la posibilidad, es de DUNT, Universidad Nacional de Avellaneda. Ellos lo publican, Claro, perdón. Nacional. Pero acá lo interesante es que se llama 50 años, esperen que encuentre mi machete, son los hilos conjeturales de la memoria, democracia y dictaduras a 50 años del golpe de Estado, una mirada federal. Las compiladoras son Rosana Nofal y Victoria Daona. Y lo importante son la diversidad de voces que fueron construyendo este libro que lo presentaron ayer. Bienvenidos, Rosana, Zeta querido. Bueno, acá estamos. Muchas gracias. Acá estamos. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Nosotros ayer hemos presentado el libro, bueno, además con muchas emociones y mucho trabajo editorial, sí, entre Carlos, Zeta y nosotras acá, con la idea de la conversación, ¿no? Creo que esas reuniones de trabajo tienen que ver con, en este caso son 25 autores que hemos reunido y en realidad que vienen de trabajar juntos cómo asediar el pasado reciente desde Tucumán, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de Tucumán al campo científico? Y creo que es un libro que se imagina siempre para ser leído. O sea, ese creo que ha sido el desafío más importante del trabajo de edición, ¿no? Sí. Cómo reponer los diálogos, los debates que se han dado en la legislatura de Tucumán en un espacio escriturario. Creo que además hay muchas cuestiones ahí muy interesantes que son los acuerdos, y yo decía, también en una política pública, lo he dicho ayer cuando hemos presentado el libro, porque la verdad que nosotros vamos, en un primer momento,
acompañados con el legislador, con Gabriel Yetlin. Ujú. Vamos a ver a nuestro vicegobernador, al contador Miguel Acevedo, para pedirle un lugar. Con Gaby Shedlin, porque él es El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Teníamos esta convocatoria desde CONICET, que además, en un momento de mucha crisis del sistema científico nacional, absolutamente desfinanciado, muy desarticulado, y la idea de Augusto Belomío, que es el director de la Unidad de Gestión Territorial, era reunir a todos los institutos de ciencias humanas y sociales del NOA, del CCT, NOA Sur, con los cientistas, o sea, que aligerar esa división histórica de ciencias duras, ciencias, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos, y esta es nuestra producción, y este es nuestro aporte, ¿no? Y fuimos a pedir un lugar, a lo que dice el vicegobernador, a la Casa del Pueblo, es decir, la Casa del Pueblo, vamos a pedir un lugar. Claro. Y fuimos, y además él nos dijo, bueno, el lugar, el encuentro, pero también quiero un libro. La verdad que en ese momento sí parecía un desafío, digo, un libro en tan poco tiempo, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces creo que ahí yo lo llamo a nuestro colega Carlos Elarayán, con quien además tenemos otro proyecto que tiene que ver con la escritura, Sí. que es una revista digital que se llama Zoom, que es, ¿no?, una lectura muy del tiempo contemporáneo. Entonces le digo, mira, este es el desafío, y él se viene y trabajamos todo el tiempo ya con la idea de los hilos en tensión que iban a configurar el libro, ¿no? O sea, el libro, incluso el título del libro, estuvo en ese encuentro. Es muy linda la tapa. Entonces, volvemos todo el equipo editorial, la calidad del papel, el diseño de la tapa, que es de Julia Aybar, el cuidado de la edición, que es de Carlos Elarayán, las correcciones, las decisiones de croquis. Ujú. Entonces también un trabajo muy profesional que se hace mano a mano entre Tucumán y Buenos Aires. Esos corredores también son conurbanos. Conurbanos. De Avellaneda, la patria de Avellaneda. Entonces, Pero está bueno porque sí, una mirada federal. federal, ¿no? Que también... Y ayer en la presentación Z vos hablaste sobre esto un poco, sobre lo que es el conurbano, que también es interior, mal llamado interior para algunos. Nosotros ya estamos acostumbrados Sí, a que nos digan ustedes desde del el interior, interior. ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, que hay que pensar cómo está conformado el conurbano, ¿no? El conurbano está poblado de aquellos... Bueno, por ejemplo, ahora que se cumplen 60 años del cierre de los ingenios, los muchos y muchas tucumanos y tucumanas que pueblan el conurbano son algunos de esos 200, los descendientes de esos 200.000 hermanos y hermanas de la provincia que se tuvieron que ir por el cierre de los ingenios, ¿no? Y así ha ocurrido en otras provincias, pero así ocurre desde hace 70 años en la ciudad de Buenos Aires, que es la única megalópolis del mundo que tiene la misma cantidad de habitantes que hace 7 décadas. ¿Y a dónde se va la gente que va a la ciudad y de la ciudad es, entre comillas, digámoslo, expulsada? Pues al conurbano, ¿no? Y el conurbano entonces mira a la ciudad muchas veces como la mira al interior. Aunque no somos el interior, somos el conurbano. Pero ahí es como que nosotros con el interior cruzamos miradas, nos miramos. Y eso tiene que ver con muchas cosas. En el caso singularísimo de mi historia, tiene que ver con que yo siempre estoy volviendo a Tucumán. Claro. Y bueno, y esto ha sido la confluencia, ¿no? Pero además, solo una cosa más. En el ámbito académico, Rosana puede corroborar esto con más fuerza que yo, suelen ocurrir encuentros para pensar juntos, y a veces incluso salen libros que son compilaciones de esos encuentros, Claro. y están muy buenos. Pero los hilos conjeturales de la memoria no es una mera compilación, es un libro, en el sentido más pleno de esa construcción, porque es el resultado de una conversación que se sigue proyectando, ¿no? De hecho, en el workshop que estamos realizando en estos días, con Rosana venimos pensando si allí hay o no hay un libro. Claro. O es una compilación, vamos a hacer una compilación, encontramos el libro en estos debates, porque el libro es una singularidad que el propósito que tiene es crear lectores y lectoras,
Uno edita para eso. ¿Y una compilación? Y una compilación es un testimonio increíblemente valioso, Silvia, Ajá. que no se escuche acá que estamos bajándole el precio a una compilación. Pero es más un testimonio de un momento. Ajá. El libro busca una conversación con el lector. Busca que ocurra algo nuevo y diferente de lo que acaba de ocurrir. Porque, como decía nuestro CEO más famoso, el que lee mis palabras está inventándolas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ayer Rosana hablaba de Benjamin. Claro. También que planteaba, ¿no? El lector siempre está a un paso de convertirse en un escritor, ¿no? Y ahí ver la escritura. Pero vos sabés que hay algo también en lo federal, la tensión entre lo regional, lo local, lo nacional. Vos sabés que en una de los segmentos que hemos dividido, que para mí el programa del workshop siempre tiene algo ya del libro, ¿no? Y uno de los segmentos de este workshop es la biblioteca. Muy debatido. ¿Qué vamos a hacer en la biblioteca? ¿Qué vamos a decir en la biblioteca? Entonces yo decía, bueno, que cada uno de los investigadores de los institutos despliegue su biblioteca, la lectura, cómo comienza, cómo llega a estos temas, ¿no? De memoria, porque ¿por qué Tucumán? Que es lo que planteó el vicegobernador. Y frente a la primera presuposición de que no había nada, las bibliotecas de ayer eran todas voluminosas y todas tenían que ver con títulos generados, producidos, publicados y editados en Tucumán, desde Tucumán, ¿no? Incluso en esa discusión de lo que hablábamos era por qué nosotros teníamos esa percepción de que no hay nada. ¿Y por Bueno, qué? porque hay otra cuestión que trae Carlos también, que es dónde se distribuyen los libros. Claro. Cuando nosotros hemos discutido el proyecto, quién iba a ser el sello editor, desde dónde íbamos a trabajar, Universidad de Avellaneda, además, tiene esta lógica de en dónde se distribuyen y que el libro esté en las librerías. Uh-huh. Entonces, es como que nos habíamos convertido en una suerte de publicación, de libro de nicho, con lectores acotados. Uh-huh. Entonces la lectura era mucho más compleja. A mí y recién lo que planteaba también Zeta, esto de lo federal, lo del interior, es un tema que realmente uno no puede dejar de pensarlo, ¿no? No. Y muchos cientistas sociales de América Latina, y los que están con toda la línea del estudio del colonialismo y demás, ellos hacen un planteo que en cualquier punto del mundo siempre están las periferias y las metrópolis. O los nortes y los sures, ¿no? Y que yo creo que eso depende de cómo te miran, de los recursos que tenés y también de cómo nosotros nos sentimos frente a esto. Y voy a dar un ejemplo futbolero, que recién hablábamos con Pablo y con los chicos de acá de la producción. El partido de Alemania con Paraguay fue una gran sorpresa para los alemanes. Claro. ¿Sí? O sea, los paraguayos de alguna manera demostraron que el sur también existe, ¿no? Porque vinieron con una mirada, tal vez que sea una lectura muy superficial a mía, no lo sé, pero es un poco lo que la gente siente, como que tiene superioridades, pensamientos superiores a los tuyos, y que en educación esto se da mucho. Rosana recién planteaba de la diferencia de las ciencias, ¿no? De corrernos de eso. Pero en el mismo sistema educativo vos tenés disciplinas que tienen mayor jerarquía que otras, que es lo que tratamos de dar vuelta. Ahora, volvamos a esto. Ahí yo quería, esa cuestión de, claro, ¿cómo queda fuera el equipo histórico de Beckenbauer? ¿No? Frente a los paraguayos, ¿cómo queda ¿no? Claro. El estilo Beckenbauer. Entonces, hay otra cuestión muy importante que ahí creo que Zeta también nos ayuda a pensar mucho, que tiene que ver con el profesionalismo de la edición, y es que generalmente nosotros tenemos como cuestiones muy espasmódicas, ¿no? El workshop desafía, y en las palabras de Miguel Acevedo, nos provoca en la continuidad, porque él ya nos dice, tiene que haber otro workshop, ayer ha dicho, tiene que haber otro workshop, otro libro, o sea, hay una idea de continuidad y yo diría una idea de volumen, porque Zeta, cuando imaginamos el libro,
imaginamos una colección. O sea, no solamente un libro, o sea, imaginamos una colección que tiene un catálogo, un diálogo, tensiones internas, con quién vamos a leer. Entonces la colección se llama Urdimbre. Que eso es lo que tenía muchas veces, ¿no? La cuestión de un título, y ayer de lo que discutíamos son catálogos, donde sí entra a jugar ahí lo que es en el ecosistema del libro el sello universitario. Cuando hemos dicho EDUN, claro, porque el otro libro que dialoga con esto es el de Operativo Independencia, que incluso ahí tomamos esa decisión. Claro. Que ese fue el del año pasado. Claro, ¿no? Que es ese primer libro es el que habilita los nombres, a ver con quiénes discutimos este tema, ¿no? Sí, hay una cuestión ahí que tiene importancia en relación con lo que dice Rosana, que me dejó pensando a mí el modo en que abriste, Silvia, porque decía, hoy nos vamos a hacer una editorial clásico, la solidaridad con Venezuela, el dolor por lo que pasa allí y por lo que nos pasa acá, y de pronto estamos hablando de esto, y es como si nos estuviéramos deshaciendo de aquello, y yo creo que se construye afirmando. Estoy de acuerdo. Es muy difícil construir si no se afirma. Y estas afirmaciones, aunque aparecen, bueno, pequeñas, ¿no? Y hasta desatadas de aquello que le preocupa cotidianamente al hombre y a la mujer de a pie, sin embargo, tienen tantísimo que ver con la vida de nuestra gente. Y esa, en la ilusión de todo editor, está, por eso pensamos colecciones, ¿no? Porque pensamos que hay que ir construyendo, que a un libro le tiene que suceder otro. Mira, y que construyendo zetas, caminando, que ¿no? Juntos, sí. Y que habrá uno de esos libros que toque la sensibilidad de algunas compañeras y algunos compañeros, cuando los vayan a saber y cuando no, porque esa es la otra cuestión tan interesante del libro, ¿no? Que a veces una idea de un libro, un momento de un encuentro, un aspecto del workshop, toca la sensibilidad de alguien. Por ejemplo, mira, me permito un segundo nada más, porque recién tranquilo. En una de las mesas, que éramos todas personas mayores casi, apareció sobre el final un pibe que no tendría más de 20 años. Es más, creo que las personas de 20 años a este pibe que apareció en ese encuentro le deben parecer un poco mayores. Sí. Y dijo que todo estaba muy interesante, pero ¿cómo podíamos los jóvenes inscribirnos en este debate? ¿No? Y me parece que fue dolorosamente genial la respuesta, que es, te esperamos a vos para averiguarlo mejor, porque nosotros no sabemos. Claro. ¿No? Y no es una declaración así, es una certeza. Bueno, pero ahí había un pibe, se construye afirmando. Así es. Mañana quizás haya 2, pasado quizás haya 3. Habrá un momento imposible de definir hoy en lo que todo esto tendrá sentido. Mira, yo lo escuchaba ayer mucho, me encantó la actividad, además gente muy querida, todos los que estaban allí, y yo digo, ¿qué tiene que ver con lo que vos estás planteando ahora? ¿Cómo le llega al ciudadano de a pie esto? Estamos hablando de 50 años o a 50 años de la dictadura, y uno a veces piensa que no le llega, y muy bien los planteados, que sí le llega, porque detrás de cada palabra hay un personaje, hay alguien que lo ha vivido, hay de un lado, del otro, Claro. pero lo han vivido y dejaron huellas en los pueblos, dejaron huellas en las escrituras, dejaron huellas en los sentimientos, en lo político. ¿Cómo se resuelve de alguna manera esto que ustedes están haciendo con el abanico de posibilidades que existen, ¿no? Y que además uno no las tiene planificadas porque son las singularidades que se van presentando. Sí, ahí creo que, bueno, toda una tensión adentro. Para mí se suceden narrativas. Ayer Santiago Garaño dijo, bueno, nosotros escribimos libros, Sí. yo escribo libros, y también es cierto que incluso lo hemos visto acá en el programa, el 24 de marzo era, bueno, ¿qué libros llevamos al aula? Claro. Y él dice, bueno, nosotros generamos estos son los libros que hablan sobre Tucumán que no estaban. O sea, es verdad
que hace 4 años, hace 2 años, no, hace 6 meses no estaba este libro. O sea, vamos con libros. Y hoy incluso hemos planteado en el fragmento, en la zona Sí. de narrativas, también hay películas muy masivas. 1985 Sí. ha sido una película masiva, ¿no? Y El cine, que abrió un debate. que abrió un nuevo. debate. Yo hablo de Todavía estoy aquí, la película de Brasil ganó un Oscar. Claro. Digo, hay narrativas. El tema también es cómo, quién puede, y bueno, ahí empiezan todos, nos pintamos la cara, ¿no? de los campos, pero creo que la literatura, el arte, conmover desde ese lugar es una llave, al menos para mí, ¿no? La atención, una de las tensiones más importantes del workshop para mí es la cuestión del dato duro, la investigación etnográfica, pero por otro lado, ¿cómo transmití eso? La forma de comunicarlo en escritura es legado, o sea, es Claro. lo que... Bueno, En un momento informal de estos investigadores e investigadoras, yo me tomé el atrevimiento de contar una anécdota. Que si me dejas, Claro. es un filósofo del siglo XIX, es el año 1843, y este buen hombre vuelve a Alemania desde Holanda en una barcaza. Y entonces en la barcaza le está escribiendo una carta a su amigo Rouge, con quien hacen un periódico, y está reflexionando sobre la situación que estaban viviendo, porque para eso publicaban un periódico. Y dice en un momento: siento vergüenza por Alemania. Me dirá usted, ¿y qué sale ganando con sentir vergüenza? Sintiendo vergüenza no se hace una revolución. A lo que yo respondo: sentir vergüenza es ya una revolución. Claro, porque tomás Entonces yo posición creo que eso, y conocimiento. este pibe es ya la revolución de este workshop. Ya es la revolución de este workshop. Porque no es lo mismo dolerse con lo que pasa que no. Claro. Y no darle la entidad que tiene a nuestro dolor para transmitirlo haciendo el esfuerzo de que construya algo, es dolernos inútilmente, ¿no? Hasta para dolernos conviene que sea con otros y con otras. Siempre. Ayer se habló también, y hoy haciendo un trabajo, retomando algunas cuestiones de Freire, pero ayer se habló de lo que significa la conversación, y que me pareció muy bueno volverlo a traer, porque en este mundo donde estamos con la inteligencia artificial y demás, Garbars, Ariel, planteaba la inteligencia artificial inversa, que debe arrancar justamente con esto de juntarnos a pensar juntos, conversando, con la pregunta para poder escuchar, para poder acompañarnos, ¿no? Y creo que de esto se trata, de alguna manera, esto que se está haciendo, ¿no? Para mí lo que es también es la revolución, es subvertir algunas cuestiones, es que parte de los sellos el libro además tiene una tapa muy bella, Muy hay bonita, una composición, es un objeto muy hermoso en sí mismo, y yo decía, siempre hay una vuelta de tuerca más, porque es la legislatura la que pide que el libro sea papel, y la que aparece con el sello editor también, digo, entonces ahí sí la legislatura generando escritura. Sí es algo interesante, Muy distinto, interesante, ¿no? Sí. Muy distinto, y además que se imagina también en colección y se imagina en otra temporalidad. No es solo el debate, ¿no? Sino, bueno, ¿cómo dejamos, cómo llevamos esa oralidad a la idea de la temporalidad de la escritura? A mí sí me ha parecido eso, porque incluso lo discutíamos con el editor. Bueno, ¿quiénes están en la tapa? Están los editores. En la tapa están los sellos, editores, bueno, y está la legislatura ahí. Para mí habla algo distinto, dice algo distinto. Me parece muy importante. Sí, Muy sí, importante, porque también tiene que ver con la política. claro. No es solamente sacar un proyecto de ley, Claro. ¿no es cierto? Que es sumamente importante porque nos atraviesa a todos, pero sino que también se generan, porque la decisión de hacer esto es una decisión política Sí. que nos agradó
¿no es cierto? No solamente a los que estábamos allí, sino también a mucha otra gente que la legislatura haga sobre este tema. Claro. 50 años de la dictadura cívico-militar y esta realidad, ¿cómo la podemos articular? No sé si estamos con tiempo. Lo dejamos para después de la dejamos pausa. para después, y además de todo lo que pasamos, vamos con un poquito de música también. 94.7 Universidad. 94.7 Universidad. El aire de las voces de todos. Volvimos, sí, ayer habíamos escuchado una muy buena canción, un rockerito nacional con Lindo, Andrés Calamaro, lindo. ¿Calamaro o el tema? Las dos cosas. Ah, muy bien, me gustó la aclaración. Y el tema. No, y estábamos justamente, quedó una pregunta, Ujú. que son a 50 años de la dictadura cívico-militar, y como decía la querida Tati, y eclesiástica, y a 50 años, ¿cómo estamos? Hoy con un gobierno que, con las derechas que van avanzando, Claro. ¿no? En el mundo, sin necesidad de los golpes de Estado, Claro. con el voto popular, y es ahí donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Podemos llegar a algún, por lo menos, ideas? Yo digo que los excesos de la democracia, tu idea es no, mira, Está diciendo por lo bajo una discusión que estamos teniendo, Ah, está más bien. o menos también por lo bajo. Pero también por lo bajo. A ver, por ahí se puede. claro, Sí. está bueno. Porque hay, mira, el programa, a diferencia del año pasado, nosotros, los editores, Sí. pensábamos que si el año pasado habíamos hablado de operativo y dictado, este año tendríamos que complejizar el concepto de democracia. Ujú. En esa tensión y en esa disputa no fue tan contundente, o sea, perdimos, ¿no? Salvo en algunas mesas donde creo que, y hoy se ha visto, esa era una necesidad, que es discutir la política de seguridad, ¿no? Todo el tema contravencional, la policía, ¿no? Las cuestiones de los archivos, pueblos originarios y las cuestiones de género, ¿no? Naturalizadas, porque ahí cuando empezás a hablar, podemos decir los compañeros de la iglesia, o sea, cómo la iglesia, con las encíclicas papales, está tomando un discurso político, ¿no? Que ya no podemos decir los conservadores, no, es como la derecha está disputando otro lugar con nuestras propias narrativas, ¿no? Ahora eso es muy sutil, porque la disputa, que es económica, que es con planes, que el Fondo Monetario, pero es una disputa de narrativas también, ¿no? Ahora, no la queremos ver, porque yo decía, en las discusiones del armado, la narrativa parece una veleidad de la poética. Digo, esto no es una poética No. solamente, ¿no? Hay algo ahí en ese cómo contar el cuento, desde dónde contar el cuento, ¿no? Bueno, cuando vos hablas de 50 años y Claro. de este intento, por ejemplo, yo diría lo siguiente, que un aprendizaje del workshop podría ser que la manera de situar este periodo que estamos pensando es 50 años más uno. Claro, Porque es aquí, en febrero del 75, donde empezó el operativo Sí, Independencia. Totalmente. Claro. Entonces no son 50 años, son 50 Sí. más uno. Bueno, Claro. pero esto también tiene que ver, perdón, Zeta, Por favor. con la mirada centralista. claro. Claro, por eso digo que tenemos que disputarla y no es ni siquiera es 51, es 50 más 1. Claro, claro, Porque claro. ese 1 tiene un espesor histórico y subjetivo que, Claro. mirá, Nos marcó. todavía no terminamos de pensar No. lo suficiente. Claro, sí, sí, sí. Eso estoy de por un acuerdo. lado, y creo que por el otro, lo otro que se me ocurre frente a lo que nos decís, Silvia, es que me sirve para un chivo, mira. Claro. Claro, porque nosotros estamos publicando un libro en el que participa Rosana con un texto excelente que se llama El polvo en los zapatos. Ujú. ¿Qué es ese libro y por qué surgió? Leyendo la novela de Almudena Grandes, Ajá. allí donde ella dice, han pasado muchos años, me dirán, y tendrán razón, pero todos llevamos algo de la dictadura en el polvo de nuestros zapatos. Y entonces nosotros pensamos un libro
en el que dijésemos con jóvenes jovencísimos, Silvia, y otras jóvenes como Rosana y viejos como yo, bueno, cuando nos sacudimos el polvo de los zapatos, ¿qué hay de ese periodo de 50 años más uno todavía hoy? ¿No? Y para poder pensar desde otras perspectivas la propia democracia, en el momento en que nosotros la hemos dejado de pensar y al poder económico le ha dejado de importar. Entonces ahí hay un territorio que parece no disputado, porque como le gusta decir a nuestro amigo Eduardo Rinesi, parece que ahora la democracia nos da fiaca. Y el poder se la quiere sacar de encima. Y en ese interregno se está librando nuestra suerte. Totalmente. Dos temas, ¿no? Cuando hablaste de los zapatos, la primera imagen, las asociaciones libres, diría Freud. Arancibia. ¿No? Sí, ahí No, claro, Arancibia. Claro, Ahí, le han robado claro, le los robaron zapatos, sus zapatos, los zapatos nuevos. que las hermanas Claro, le habían regalado por el claro. cumpleaños. Es lo primero, Claro. ¿no? O sea, Sí. Arancibia, zapatos. Es lo que yo digo en mi dictadura. texto del libro. Claro, Claro. Lo de Arancibia. Este, Claro que sí. Entonces es lo primero, ¿no? Que a uno se viene a la memoria. Pero también creo que también es muy importante destacar esto, por un lado la fiaca, ¿no? de la democracia del querido Eduardo Rinesi, porque creo que nos van quitando fuerzas con las políticas que venimos soportando, y cuando tuvimos un momento de construcción desde otro lugar, no hemos tenido los tiempos de profundizar y de tomar conciencia de lo que estábamos viviendo. Pero por otra parte, vos contabas lo de este joven, y hoy yo fui a uno de los talleres que hicieron con los jóvenes Claro. de las escuelas secundarias, y que dieron entrevistas y demás los chicos. Entonces, bueno, esto también hay que ponerlo en positivo, claro. cómo chicos que están en una escuela secundaria pueden hablar a partir de lo que leen, a partir de Claro. lo que debaten, a partir de los espacios que se brindan, pueden hablar de esta realidad que tal vez para muchos sus padres o sus abuelos la pudieron tocar, o sus vecinos, y tal vez para otros no. Entonces, hace unos días, hablando con Emilce Moller, que es dos sobrevivientes de la Noche de los Lápices, Pablo y Emilce también me planteaba esto, ¿no? La necesidad de partir desde otros lugares, Claro. porque estas historias, esto que ella vivió justamente, tiene que empezar a generar otras cosas, ¿no? Incluso ¿Y cómo lo vieron hemos a los tratado, chicos? y acá lo hemos tratado nosotros incluso porque, bueno, este año ha sido sorprendente la cantidad de chicas y chicos, incluso niñas y niños en la marcha del 24 de marzo. Sí, Claro. sí, O sea, fue muy yo bueno. creo que eso, hay una comunidad de diálogo que está pensando de otra manera, y hay docentes que están pensando de otra manera, digo, y yo creo que hay una narrativa, porque en la mesa de memoria jurídica, que es una mesa que en algún punto se repite, lo que plantean es hasta qué repara. O sea, la justicia ha hecho una parte, ¿no? Pero también hay una memoria, hay una reparación que tiene que ver con otra lógica. No sé si es la metáfora, no sé si es la justicia poética o es lo que nosotros decimos de literatura como tribunal de última instancia, pero lo cierto es que incluso el año pasado también lo hemos discutido a propósito de la película, que está bien, Sí. era muy polémico, no todos, pero era una película que conmueve. O sea, la película 1983 es una película que conmueve, ¿no? Ujú. El agente secreto es una película que en Río de Janeiro fue masiva a distintas instancias generacionales, y cuenta un cuento desopilante de una pierna peluda con estética de movie que se Ujú. traga un tiburón. Pero claro, también hay algo de ver, de pensar las cuestiones, ¿no? Sobre los silencios o sobre los que alguna suerte de vanguardia esclarecida no vimos. Que es un poco lo que planteamos hoy en la mesa, ¿no? Hablábamos de desaparecidos, militantes y soldados, y el sobreviviente, o sea, el que cuenta la historia, Claro. de cómo la cuenta. Entonces, yo creo que la propuesta, que también es una propuesta muy discutida
si los chicos a quien contamos, en qué escenario se han conmovido. Hoy ha sido muy importante también la intervención de Augusto Bellomiño, del vicegobernador, de los profesores. Hay una comunidad de diálogo y hay algo muy importante que es en paridad. Porque si nosotros hemos perdido espacio, es en esta cuestión que ayer lo ha dicho en categoría de Todorov, Santiago Garaño, que es la memoria emblemática, ¿no? La memoria justa, la memoria como bajada de línea. Cuando empezás a hablar, a conversar en paridad, y bueno, hay que escuchar, y es una escucha extraña, es una escucha imprecisa, es una escucha ajena. Bueno, se mezclan las dictaduras. ¿Qué dictadura? ¿Qué plaza? ¿Cuál es el bombardeo? ¿No? ¿Qué es León Suárez? ¿Qué basural? Bueno, me parece que al menos en este universo tan complejo que es Tucumán, lo que ha pasado hoy tiene que ver con esa plaza del 24 de marzo en Tucumán. Sí, yo creo que Afortunadamente. sí. Es parte del legado y de la construcción que se viene haciendo desde las distintas organizaciones, que uno siempre pone en las abuelas y en las madres, ¿no? De no bajar los brazos, porque de esto se trata. O sea, no les da fiaca, vamos a tomar algo del amigo Rinesi, no les da fiaca, no les dio fiaca y no les tiene que dar fiaca seguir luchando por los nietos que todavía no recuperaron, por los nietos que todavía no saben que son hijos de desaparecidos y por lo que se puede venir, ¿no? O sea, siempre en esta construcción también donde esto de la memoria y la memoria emblemática, que ya incluso la Elizabeth Jelin en el 2002 dice, el mandato de memoria también ahogó los trabajos de esa memoria. Posiblemente. ¿No? Porque había que contarlo y había que contarlo de manera particular y entonces ahí, bueno. Y acá viene a ver temas que uno siempre debate sobre la academia y el ciudadano de a pie. ¿Cómo construimos esa memoria desde distintos lugares? Una cosa es la memoria que la academia, pero lo digo en un tono necesario, que la academia tiene que tener esa presencia de ordenar, de investigar y demás, porque si no sería cualquier cosa. Pero también cómo articula con la memoria de ese vecino que vivió o de ese sobreviviente. Muy bien la imagen del sobreviviente, porque muchos sobrevivientes, hasta tal vez muchos lo sigan sintiendo, la culpa. Claro, ¿no? Y además de haber sobrevivido. Porque era el traidor, o sea, ahí... Claro. Hay temas que son todavía no resueltos, memorias y no hablados. ¿no? Claro, memorias rotas, las lenguas rotas, ¿no? ¿Cómo se articula esto? Y hay algo muy complejo, lo políticamente incorrecto, que bueno, ir a contrapelo de la memoria de la militancia, ¿no? Sí. Bueno, con toda la complejidad de esa palabra, de militarizar la memoria de la militancia. ¿Qué pasa con esas otras deshilachadas ahí que el discurso jurídico tiene que tomar decisiones, ¿no? Yo eso también digo, para mí las sentencias son una narrativa más. O sea, lo que da la sentencia y es una narrativa más. Y tiene problemas con ¿qué hace? ¿Es imputado o es testigo? Si no hay no tiene prueba, entonces bueno, son cuestiones muy inquietantes. Sí. Mira, nosotros hemos hecho no sé si hemos hablado de la película de Martel, Nuestra Tierra, hemos hecho un programa fascinante. Bueno, el alegato que se lee en la película no está en la sentencia, es un alegato poético, no es jurídico, claro, ¿no? Que es otra mirada. Es otra mirada. Antes que cerremos el programa, que ya nos falta poquito, hablemos un poquito de esta revista virtual que Zoom. ya tiene su Zoom, que ya tiene su tiempo. Y de la que participan, entre otras, Silvia Rosquet y Rosana Nofal. Vos sabés que lo que puedo decirte rápidamente es que en estos días que sabía que venía para acá, pensaba cuando lo presentamos,
al proyecto, a la idea de Zoom, cuando trazábamos las que creíamos nosotros que eran las coordenadas generales de una revista, que bueno, podía encontrar su lugar, etcétera, 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 no decíamos las mismas cosas que Zoom puede ofrecer hoy. Y eso está tan buenísimo, como dicen los chicos, Sí. porque evidentemente es el resultado entonces de este colectivo, ¿no? Que fue tensando sus propias ideas, que fue intentando encontrar su lugar. A mí no deja de emocionarme el hecho de que, por ejemplo, Erika Sí. se haya incorporado en noviembre, y desde noviembre hasta acá, no solo que sigue en Zoom, sino que sigue pensando cómo ella se puede inscribir en esta narrativa, ¿no? Como le gusta decir a Rosana, en esta construcción de memoria y de archivo que al mismo tiempo quiere ser contemporánea respecto de los problemas que trata, sin dejarse tragar por la coyuntura. Es un lío bárbaro. Sí. Pero creo que es una hermosa experiencia. Creo que, por suerte, no se parece mucho a lo que decíamos que tenía que hacer hace un año y pico, y que eso significa que Tucumán, las compañeras y los compañeros que hacen Zoom Tucumán, le están dando su propia identidad y su propia impronta a este desafío, a esta aventura hermosa. Claro, que Zoom es una película, una revista que tiene muchos años ya, lo que 17. 17 años, lo que es nuevo es la decisión de Zoom Tucumán, ¿no? La entrada de Zoom Tucumán, y un proyecto que se sostenga en el tiempo, que no sea espasmódico. Eso es lo que construye volumen, una identidad, un conflicto, discusiones, ¿no? Esa periodicidad de semanalmente, ininterrumpidamente. Y además, sí, nosotros sí hemos sido muy ambiciosos, porque se hemos propuesto pelear, digamos, construir una narrativa sobre Tucumán sin pauta política, ¿no? Claro, y también todo está bueno decir que yo voy a poner una analogía, ya que soy del conurbano. Fue una gran disputa la creación de universidades en el conurbano bonaerense. Claro. Había tensiones, bueno, pero por ejemplo, la Universidad de Avellaneda empezó con 6 carreras y 700 estudiantes hace poco más de 15 años. Hoy tiene 34.000 estudiantes y 34 carreras. La justicia histórica de su creación está saldada como discusión. Bueno, Zoom Tucumán empieza a saldar el debate de si era necesaria o no, si estaba bien que la hiciéramos o no. Ahora tenemos que seguir desarrollándola, ¿no? Así es. Bueno, de esto se trata. Esto que la caminata. De a pie, porque somos de a pie, la academia de a pie, claro. En el territorio, con la gente, y con esta idea de que la palabra circule, ¿no? Sí. Me parece que eso es maravilloso. Después también de tantos años, y por qué no pensar de estas autocensuras que también existen, y de tantos años de que la palabra esté callada. Así que bueno, muchísimas gracias, Zeta querido. Rosana, esta es tu casa, tu programa. Muchas gracias, Nieves. Acá lo dice la dueña. Cuando los stand-up que hace con Sofía Lax y Rosana Nofal y con Nieves. Mario Colta. Todavía me hablan del programa con Mario Colta. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo martes, el último programa previo a las vacaciones de julio. Así que los esperamos, y este programa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y también, por supuesto, en Twitch o en @central.tucumán en Instagram. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que teje telarañas en su corazón.